¿Qué tal? Un par de programas atrás había comenzado a reflexionar un poco sobre este fenómeno de la cristianofobia, ¿no? Como recordarás, la cristianofobia no es un término que he acuñado yo o que haya acuñado algún otro pensador cristiano. Es un término acuñado por un importante académico judío que se sorprende de cómo las autoridades políticas, las figuras culturales, el mundo de los medios de comunicación o de Hollywood aceptan con total tranquilidad y en muchos casos promueven que se ataque el cristianismo de una manera virulenta, de una manera que además nunca se permitiría que sucediera con otras religiones o con otros grupos. Nadie atacaría así, por ejemplo, a las personas de color, a los afroamericanos, o a los homosexuales, o a los musulmanes, o a los judíos. Nadie. Y en consecuencia, este pensador pensaba que la cristianofobia era el último de los grandes prejuicios del siglo XXI, ¿no? Yo había señalado que a mi modesto entender, la cristianofobia se divide en 4 tipos distintos, ¿no? Que de alguna forma en algunos campos se superponen unos con otros, pero que son posibles de diferenciar y que son la cristianofobia cultural, aquella de los académicos y artistas que ven en el cristianismo una amenaza, entre comillas, a su libertad de pensamiento. Luego, una cristianofobia ideológica, una religiosa y una sexual, moral sexual. Hoy quería abordar contigo el tema de la cristianofobia ideológica. Y para eso nosotros necesitamos comprender qué cosa es una ideología. El cristianismo no es una ideología. Es una doctrina y es una doctrina centrada en una persona. ¿Qué cosa es la ideología? La ideología es el intento racional y racionalista, porque las ideologías son productos del racionalismo, el intento de elaborar un sistema o un programa que va a garantizar la felicidad del ser humano. Un proyecto social de construcción de la sociedad que va a garantizar la felicidad del ser humano. Y así Adam Smith sería padre de la ideología liberal, Marx de la ideología marxista o comunista, Freud de la freudiana, y cada uno tiene su propia fórmula de cómo la humanidad va a ser feliz. Y esto lo escribe en un papel, lo escribe en libros, muchas veces de espaldas a la realidad. Y una de las características de la ideología, y esa es la razón por la cual necesariamente las ideologías van a ser cristianofóbicas, es que creen que solo ellos tienen la razón y que las otras formas de pensar, sean las que fuere, están completamente equivocadas. Y en consecuencia, el comunista piensa que es necesario combatir contra todo lo que no es comunismo. El capitalista piensa que hay que combatir contra todo lo que no es capitalismo. El liberal piensa que hay que combatir contra todo lo que no es liberalismo. Y así sucesivamente. Cada ideología tiene su propio campo. A veces estos combates han sido sangrientos, como es el caso del comunismo, por ejemplo, ¿no? Pero otros no son sangrientos, pero no son menos radicales. Un ejemplo, la ideología socialista en España, que se manifiesta en un proyecto educativo que busca sacar a la religión de la educación. Este es el famoso proyecto controvertidísimo de la famosa educación para la ciudadanía. Este proyecto de educación para la ciudadanía fue escrito muchísimo antes de que los socialistas tomaran el poder. Fue una construcción ideológica que creía que la única manera de garantizar una sociedad tolerante, pacífica y agradable es desterrando la religión, porque consideran que la religión, y especialmente el cristianismo, dado que tiene principios muy claros de lo que está bien y está mal, son dañinas para la persona y son dañinas para la sociedad. Y nosotros vemos, por ejemplo, que los padres de familia que hoy en día en España están ejerciendo su derecho a la objeción de conciencia, diciendo esto va contra mis principios y mis valores y retiro a mis hijos de educación para la ciudadanía, están siendo amenazados por la ministra de Educación diciéndoles, si ustedes no estudian educación para la ciudadanía,
Si sus hijos no estudian, no van a tener calificaciones, no van a tener notas a fin de año y no van a poder progresar en los estudios. Es decir, un chantaje que ha llevado a los padres de familia a establecer una querella legal, una denuncia legal en el Poder Judicial y probablemente vayan a la Corte Constitucional para defender el derecho a la objeción de conciencia. Pero esta cerrazón fascista de los socialistas, ¿no?, son justamente ideologías. El nazismo era una ideología, el fascismo era una ideología. Todos ellos creyeron que la manera de lograr el bienestar de la humanidad era eliminando a todos los demás. Y todos tenían una cosa en común. Veían que una forma de pensamiento, una doctrina que ya tenía o que iba a cumplir 2000 años y que estaba convenciendo a una cantidad importante de la humanidad era el principal enemigo. Y así, por ejemplo, el comunismo, el nazismo, vieron en el cristianismo su principal enemigo y se dirigieron a atacarlo ideológicamente, doctrinalmente, pero también físicamente, matando cristianos, ¿no? Lenin, por ejemplo, creía que era necesario acabar con la religión con una furia sorprendente, prácticamente demoníaca, diría yo, ¿no? Y es así como, por ejemplo, en 1921 dio la orden de que se asesinaran a la mayor cantidad de popes, es decir, de sacerdotes ortodoxos, la religión cristiana mayoritaria en Rusia, el día de Navidad, porque creía que era un día emblemático, el día en que estaban celebrando esta fiesta los cristianos, allí había que golpearlos. Y cada hora levantaba el teléfono para hablar con su policía política para averiguar cómo iba la matanza, porque quería información a la hora, cada hora, de cuántos popes estaban siendo asesinados o enviados a los campos de concentración, ¿no? Esto resulta revelador de cómo opera una ideología. Para la ideología es o yo o nadie. Y esto podría ser el título de una telenovela, pero no lo es. Es el modus operandi, de la forma de operar de las ideologías. Pero si las ideologías se odian entre sí, todas tienen en común que tienen un odio al cristianismo, por lo menos al cristianismo en la medida en que no puedan utilizarlo para sus propios objetivos, ¿no? Porque ya hemos visto que han habido intentos de las ideologías de manipular el cristianismo y de manipular la figura de Cristo para su propio beneficio. Pero es importante comprender que esa es la lógica de la ideología. La ideología por sí misma necesariamente rechaza el cristianismo. Y nosotros los católicos tenemos que ser conscientes que quienes tienen una obsesión ideológica han hecho una opción que es prerracional. No es que su propia ideología los haya convencido, es que han optado por esa ideología, luego la han aprendido y de allí han generado el odio, el desprecio del cristianismo que ven como algo que tienen que eliminar para poder imponer la propia ideología. Es decir, la paz de su propia ideología solamente va a llegar mediante la guerra contra el cristianismo y los cristianos. Esa es la realidad de la cristianofobia ideológica y los católicos tenemos que ser conscientes de ello. Que tengas un buen día.